No recuerdo dónde estaba cuando sucedió. No estoy segura si me perdí la conversación. No puedo explicar por qué tenía esta brecha tan miserable en mi entendimiento del Evangelio. No puedo explicar por qué este elemento faltaba en mi bosquejo teológico, pero así era. Y esta ausencia estaba haciendo en mi vida cristiana muy miserable. Esta era mi teología funcional como hija de Dios. Sabía que había recibido el perdón de Dios por su gracia y que Dios me había dado un pase todo incluido a la eternidad. Pero pensaba que entre hoy y la eternidad, mi trabajo era resolver todas las cosas. Era mi responsabilidad identificar el pecado, quitar el pecado de mi vida y esforzarme por vivir de una manera más bíblica. Créanme, lo intenté, pero no funcionó. Caí una y otra vez. Eran más mis fracasos que mis éxitos. Cada vez me frustraba y me desalentaba mucho más. Sentía como si estuviera jugando un deporte en el que no tenía ninguna aptitud, donde además alguien registraba el marcador perfectamente. Recuerdo ese momento en la universidad cuando todo cambió. Eran las 6 de la mañana, estaba teniendo mi tiempo devocional a la fuerza, cuando finalmente coloqué mi cabeza sobre el escritorio y oré. No puedo hacer lo que me estás pidiendo. ¿Qué hago? Luego leí el siguiente capítulo en mi plan de lectura bíblica y por la gracia de Dios era Romanos 8. Leí el capítulo una y otra vez, incluyendo estas palabras, porque si ustedes viven conforme a ella, la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. En el verso 13. Sentí como si estallaran fuegos artificiales en mi cabeza. Dios sabía que mi necesidad como pecadora era tan grande que no era suficiente que solo me perdonara. Él tenía que venir a vivir dentro de mí. De lo contrario, yo no sería capaz de ser lo que debía ser o de hacer lo que debía hacer como nueva criatura. Necesito la presencia y el poder del Espíritu Santo viviendo dentro de mí, y ya que el pecado secuestra los deseos de mi corazón, oscurece mis ojos y debilita mis rodillas. Mi problema no solo es la culpa del pecado, es la inhabilidad del pecado también. Es por eso que Dios, en su gracia, les da a sus hijos la presencia convincente y fortalecedora del Espíritu Santo. No podría decirse mejor que como Pablo lo dijo al final de su discurso sobre el regalo del Espíritu, Él le da vida a tu cuerpo mortal. Romanos 8:11. Comparte con tu grupo de qué manera refleja la frase sentía como si estuviera jugando un deporte en el que no tenía ninguna aptitud, donde además alguien registraba el marcador perfectamente. Escuchar tus respuestas te va a ser muy de mucha ayuda. Vamos a ir más profundamente. Romanos 8:1-17. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado de la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Verso 5.
Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Verso 6. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Verso 8. Los que vivimos según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Verso 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Capítulo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Ahora vas a leer los versos del 1 al 4 y vas a señalar los beneficios de estar unidos a Jesús. No hay condenación en el verso 1. La ley del Espíritu nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 2. Y las justas demandas de la ley se cumplen en nuestras gracias de las obras de Cristo. Segundo, de acuerdo a los versos 1 y 4, ¿por qué crees que es importante que Dios haya enviado a Cristo en condición semejante a nuestra condición de pecadores? Pues Dios envió a Jesucristo en nuestra naturaleza. La pena por el pecado implica la muerte. El Dios justo demanda un castigo que satisfaga su perfecta ira. Por lo tanto, incluso la muerte de un pecador no podría satisfacer la justa ira de Dios. En consecuencia, el Dios justo envió a su justo Hijo en condición de hombre. El perfecto Hijo de Dios vivió la justa vida que nosotros no podíamos vivir y murió la muerte que nosotros debíamos padecer por nuestra culpa. El hombre es condenado en la muerte del Dios hecho hombre, Jesucristo. Por fe en el Hijo de Dios, el Padre pone sobre sus hombros nuestra maldad y sobre nuestros hombros su justicia. Así las justas demandas de la ley se cumplen en nosotros por fe. Él vino en naturaleza de hombre para que los hombres vivan según el Espíritu. Por lo tanto, el discípulo es una persona que vive a la sombra de la cruz. Pregunta 3. De acuerdo con los versos 9 y 11, ¿de qué manera Pablo les asegura al creyente que puede vivir conforme al Espíritu? Pues el creyente puede vivir conforme al Espíritu debido a que el Espíritu vive en él. Esto significa que el cuerpo, la carne, está muerta.
El espíritu que vive en el creyente es el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, por lo que dará vida a los cuerpos mortales. La resurrección de Jesús es una evidencia de que el espíritu es poderoso para dar vida a nuestro cuerpo mortal. Es evidencia de que la naturaleza pecaminosa que está en nosotros es evidencia por el poder de Dios que obra por medio de su Espíritu en nosotros. ¿Tienes dudas del poder de Dios para vencer tu pecado? Mira la cruz y la tumba vacía. Pregunta 4. ¿Cuál crees que es la razón por la cual Pablo insiste en que el Espíritu vive en el creyente según los versos del 5 al 11? Pablo quiere que el creyente entienda que si en el Espíritu está acabado, no existe manera de obtener paz y una vida y una mente que agraden al Padre sin el Espíritu. La realidad es que ellos además ya están viviendo por la fe en el Espíritu, en la lucha diaria contra el pecado. El creyente lucha desde el firme, seguro terreno de su presencia. Lucha por las inagotables fuerzas del Dios omnipotente. Lucha por la victoria que ya fue alcanzada por Jesús en la cruz. Pablo no dice que no luchen, sino que luchen con los recursos del cielo. Pregunta 5. Lee los versos 12 y 17 según Pablo. ¿Cuál es la obligación de los creyentes? Pues la obligación de los creyentes es dar muerte a los malos hábitos del cuerpo mediante el Espíritu. Esto se realiza una vez más en la atmósfera de la relación filial con el Padre, a quien podemos clamar en la seguridad de sus promesas. Pregunta 6. ¿De qué manera se evidencia que el Espíritu vive en el creyente según los versos 13? Se evidencia por medio de una vida que crece en santidad, una vida conforme a la voluntad de Dios. Se evidencia como una persona que busca la guía del Espíritu mediante la oración y la palabra. Pregunta 7. En la lucha contra el pecado, ¿de qué manera el Espíritu anima y fortalece al creyente? Según los versos 14 al 17. El Espíritu guía al creyente. El Espíritu otorga valentía al creyente al asegurarle su identidad como hijo de Dios y su acceso al Padre. El Espíritu asegura las promesas presentes y futuras, lo que le da al creyente esperanza en medio del sufrimiento por el pecado propio y ajeno. Gracias al Espíritu Santo, hay ayuda en medio de nuestros pecados presentes. Al lidiar con el pecado ajeno, también podemos estar seguros de que si el otro es un hijo de Dios, puede abrir los ojos por la gracia de Dios a su propia maldad, arrepentirse y restaurar la relación. Aplicación. Al pensar en ti como un discípulo de Jesús, ¿cómo te sientes al saber que eres libre de la ley, que el Espíritu Santo está en ti y que eres un hijo de Dios? Pues te vas a responder esta pregunta. En tu lucha contra el pecado, ¿cómo te sientes al saber que no hay condenación para los que están unidos a Cristo? Analiza muy bien y contéstate. ¿De qué manera práctica puedes ver en tu vida la obra del Espíritu? ¿Cómo puedes vivir prácticamente tu relación con Dios entendiendo que eres hijo de Él? ¿Qué le dirías a una persona que se siente condenado por su fracaso moral o por su pecado? Al reflexionar en Romanos 8, ¿de qué manera podrías ayudar a una persona que está luchando con su pecado? Por ejemplo, adicción, pornografía, alcohol, al trabajo, etc. Querido amigo, querida amiga,
Hay esperanza para personas que fallan y tienen vidas que muchas veces lucen como una casa arrasada por un huracán. El pastor Jared Wilson lo describió de manera muy clara. Todos los días me levanto en Romanos 7. Cada día mi alarma suena y me siento en la cama. Mis pecados. Estoy ocupado en la carne, antes incluso de poner los pies en la alfombra. Y, sin embargo, justo a mi lado, dispuesto como la vestimenta del día para la escuela, hay nuevas misericordias. Romanos 8 yace ahí, acurrucado a Romanos 7, en una cama grande, sin espacio para moverse. Por lo tanto, ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu da vida, los ha liberado en Cristo Jesús de la ley del pecado y la muerte, porque Dios ha hecho lo que la ley, debilitada por la carne, no pudo hacer. Romanos 8 del 1 al 3. ¿Cómo salimos de este lío? No podemos, pero Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, mientras la tormenta de Romanos 7 arrasa dentro de nosotros, la verdad de Romanos 8 nos tiene sanos y salvos, dentro del ecosistema espiritual de la soberanía salvadora de Dios. De hecho, nuestra lucha es como la pequeña tempestad que se agita en una bola de nieve de cristal. Dios está recolectando todas estas pequeñas tormentas. Él está haciendo algo hermoso con nosotros e incluso en nosotros y a través de nosotros. Esta es la gran luz que supera el mundo de sombras de Romanos 7. Es una buena noticia para todos nosotros que no podemos vivir de manera coherente. Somos exactamente el tipo de personas que Dios está buscando. Somos exactamente el tipo de personas que Dios está usando. Somos exactamente el tipo de personas que Dios ama. Como vimos en el primer estudio, el mandato de discipular está ahí, colgando frente a nuestras narices sucias y nuestras manos embarradas por el pecado de nuestro corazón. Lo que vimos en la segunda sesión, sin embargo, el Evangelio es para los perdedores, es para aquellos que no salvan a nadie, ni pueden salvarse a sí mismos. Es a ellos a quienes el Padre rescata por medio de la obra de Jesús y llena con la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Los empodera para cumplir su tarea, los llena de gozo e implanta en ellos la esperanza de la gloria venidera al asegurarles su condición gratuita de hijos. Tengamos un momento para reflexionar en el Padre Nuestro y oremos deteniéndonos en cada frase. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Mateo 6, de 9 al 13.